Y estamos hoy con una persona a la que admiramos, apreciamos muchísimo, el padre Francisco Insúa. Estuvo un buen tiempo en la Iglesia Matriz de la Victoria y actualmente está en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Fundacagua, me decía padre, ¿no? Y Eh, en Fundacagua. ajá. Yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ven este podcast. ¿Cómo está, padre? Un abrazo inmenso. Excelente, excelente. Bendiciones para todos tus seguidores. Ujú. Gracias. Padre, 19 de octubre, si no me equivoco, se llevará a 19 cabo de octubre, la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el primer santo de Venezuela. ¿Sí? junto con la madre Carmen Sendiles, porque no es uno, serán dos, los dos primeros santos venezolanos. Hacia allá iba. La madre Carmen Rendiles. Así es. Exacto. A ver. Méritos del doctor José Gregorio Hernández. Por cierto, mi mamá, que en paz descanse, bueno, como muchos venezolanos, era devota del doctor José Gregorio Hernández. Luego al final le voy a contar lo que me pasó recientemente. ¿Eh? El doctor José Gregorio Hernández, bueno, nació en Isnotú, Estado Trujillo, un científico, ¿eh? Era reconocido como científico, un hombre Científico, de avanzada, un hombre muy humilde, muy cercano a la gente. La idea a través de usted es recordar un poco, padre, quién fue ese venezolano que el próximo 19 de octubre, decíamos, ¿eh? 19 de 19 de octubre octubre. será canonizado en Roma. Y de nuevo, muchísimas gracias, padre. Un gusto para mí. Igual. Mira, hablar del doctor José Gregorio Hernández para nosotros es emocionante. Un hombre que nació en una de las zonas más humildes del país, Isnotú. En Isnotú nace el 29 de junio de 1864. Uh -huh. Estudia lo que puede en Isnotú cuando ya el maestro de párvulos que había en aquella zona considera que ha aprendido lo necesario, lo mandan a Caracas. Salir de Isnotú a Caracas era una odisea porque tenían que llegar al lago de Maracaibo. Por el lago de Maracaibo salir en un vapor a Curazao, haciendo escala en Puerto Cabello para llegar a La Guaira. Imagínese. Ese fue el trayecto que hizo José Gregorio Hernández para estudiar en Caracas. Uh -huh. Estudia medicina y fue un hombre que para su tiempo era un hombre de avanzada. Uh Era un -huh. hombre, era un hombre políglota, pero era un hombre que amaba intensamente a Dios. Uh -huh. Cuando termina sus estudios de medicina, intenta ser sacerdote. Estudia en el seminario Santa Rosa de Lima de Caracas y cuando lo envían a Italia, tiene un primer contratiempo. No aguantó el frío, por lo cual enferma gravemente y se regresa a Venezuela. Continúa con su labor médico, como médico, y él hará un segundo intento, luego como cartujo religioso de clausura, Uh pero -huh. también por la precariedad de su salud, la no tolerancia al invierno europeo, hacen que tenga que abandonar aquella aventura Ajá. y se dedica al estudio. Estudia en Francia, estudia microbiología y él fundará en lo que era la Universidad Central de Venezuela, se llamaba la Universidad de Caracas en aquel tiempo, la cátedra de microbiología. Uh -huh. Eh, Fue el primero que trajo un microscopio a Venezuela y fue un hombre que dominó muchos idiomas. Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba inglés, italiano, español, dominaba el latín y dominaba el griego. Sí, Era un políglota. hombre Uh -huh. inmensamente culto y era un hombre que con todo este conocimiento que tenía, era un hombre sumamente humilde. Se dedicaba a atender a los pobres en Caracas y cuando uno lee su biografía, hay una anécdota que me llamaba la atención. Él no cobraba. Él usualmente por Él no consulta pedía cobraba, 5 bolívares. padre, no. No cobraba por las consultas. ¿Cómo? No cobraba por las consultas.
El doctor José Gregorio Él Hernández. ponía, él colocaba una caja en la puerta. El Ajá. que le quería pagar la consulta, la cancelaba, pero el enfermo que no tenía, no ponía nada, sino que sacaba de Ujú, esa caja para comprar sus medicinas. Fue ujú. un hombre que hizo mucho bien, fue un hombre que practicó mucho la caridad y fue un hombre que supo vivir plenamente, alternar su profesión como científico y su amor y sensibilidad en medio de la fe por aquellos más necesitados. El primer microscopio que llegó a Venezuela lo trajo el doctor José Gregorio Hernández, acaba de decir usted. Es lo que El conocemos de él, médico el José primer Gregorio Hernández. Se acaba de decir que Hernández. tenía una salud frágil, el doctor José Gregorio Él Hernández. tuvo, cuando inició sus estudios religiosos, en los dos momentos, por esa razón los abandonó, porque no aguantaba el frío y también era el modo de aquel tiempo, la precariedad en que Claro. se vivían en los conventos religiosos. No Ujú, aguantó el frío, el duro invierno europeo y siempre su salud se resentía, por lo cual en los dos intentos, primero cuando intentó el estudio de teología, fracasa por la precariedad de su salud y luego cuando intenta ser cartujo, también por el duro invierno del convento, del lugar donde se encontraba el convento, él va a claudicar, ujú. pero Sí. aprovecha esto para estudia en Francia, estudió microbiología y bueno, con todo ese conocimiento, él se viene a Venezuela e impartirá clases en la Universidad de Caracas, que luego pasó a llamarse Universidad Central de Venezuela. Ujú, Funda él la cátedra de microbiología, que en aquel tiempo aquí no se conocía. ujú. Sí, un hombre siempre Un con un hombre espíritu. muy culto y muy Sí, versado. siempre con una espiritualidad muy especial, ¿ah? Y muy cercano a la gente, te lo ha resaltado eso, un hombre humilde. Y cuando se revisa información sobre el doctor José Gregorio Hernández, lo primero que destaca es eso, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre muy cercano a la gente. Usted acaba pues y quiero ofrecer disculpas, lo que pasa es que esto suele ocurrir en el interior del país. Tenemos problemas con la luz, fallas eléctricas y estamos intentando hacer esta entrevista, pero aquí estamos, pues como debe ser. Un hombre muy humilde, cercano a la gente. Usted dice, bueno, él no cobraba, él colocaba una cajita, entiendo, a las afueras de su consultorio o a las afueras de su casa, atendía ahí desde su Él casa era, él era médico de cabecera. a Él médico de cabecera. visitaba las casas. Uh Él -huh, visitaba las casas. uh Te -huh, quería comentar una anécdota que muchas veces retrasó el proceso del doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández nunca operó. Cuando la gente manifestaba sanaciones milagrosas, decían, vino el doctor José Gregorio Hernández y me operó. Él nunca operó. Él era ah, médico de cabecera. uh El que -huh, operaba en aquel tiempo era el doctor Luis Racetti, pero Luis José Racetti. Gregorio no era cirujano, era médico, científico y se especializaba en la microbiología. Uh -huh, Atendía como médico de cabecera en las casas a los enfermos y los remitía a otros médicos. uh -huh, Ese detalle muchas veces detuvo el proceso porque él nunca operó, por el contrario, era un médico de recetar. En aquel tiempo era todo un arte uh porque no -huh, existía la medicina como hoy en día, que tú vas a la farmacia y compras ya el medicamento determinado. uh En aquel -huh. tiempo el médico tenía que tener mucho conocimiento porque mandaba hacer los preparados Lo que en la se conoce farmacia. como, todavía como la botica, padre, ¿no? Voy a la botica, ahí le preparaban Exactamente la medicina del lo caso, que ¿no? tú necesitabas. Uh Ujú. -huh. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Eh, hablar de José Gregorio Hernández aquí en Venezuela eh, se ve pues como, bueno, como lo que es ya, pero como un santo. ¿Qué es lo que lleva a que se tenga esa visión de él? O sea, médico, un personaje, un médico humilde, cercano a la gente, pero hubo algo más allá que llevó pues a que la figura de José Gregorio Hernández se convirtiera en lo que siempre ha sido, porque yo desde niña, hablar de José Gregorio Hernández, por ejemplo, con mi madre, insisto, con muchos venezolanos, es hablar pues
por graficarlo de alguna manera, de un Dios, de un ser muy especial. Ser que va más allá de Exactamente. lo, que tenía algo que lo lleva más allá de lo terrenal, es lo que quiero decir. ¿Ah? Por su gran generosidad, él siempre tuvo una fama de santidad, incluso Ujú, cuando estaba vivo. ujú, Cuando José Gregorio Hernández fallece, en Caracas es todo un acontecimiento, porque en Caracas decían, ha fallecido un santo. ujú, ujú, Las exequias fúnebres de José Gregorio Hernández para su tiempo fue algo multitudinario y se le concedió un privilegio que a poca gente se le concedía. Él fue velado en el Paraninfo de la universidad, que en aquel tiempo quedaba en lo que hoy en día es el Palacio de las Academias. ujú, ujú, Fue ujú, velado en el Paraninfo de la universidad, un privilegio que solamente se le concedía a hombres de ciencia. ujú, ujú. Para su tiempo, 1919, las exequias de José Gregorio fueron acompañadas por más de 20.000 personas, toda una multitud en una Caracas de principio del siglo XX. Ujú. Cuando terminan las exequias fúnebres, el pueblo grita, él no va en carro al cementerio, era el Cementerio General del Sur. La gente lo trasladó desde la Catedral de Caracas al Cementerio General del Sur en hombros. Y desde ese momento, su fama de santidad cundía por toda la región y se extendió por toda Venezuela. Sí, Tengo, tengo la amistad con el padre Antonio Rojas, Monseñor Antonio Rojas, el párroco de La Mora, y él me comentaba en una ocasión que una vez a principio de 1935, ya la fama de José Gregorio estaba tan extendida que había un hombre que lo llevaban gravemente enfermo de los campos a las afueras de Valencia hacia Barquisimeto. ujú, ujú, Lo llevaban porque no había hospital, porque en ujú, Barquisimeto había el centro de salud más cercana, eran horas de camino. ujú, Y como el enfermo iba muy grave, como el enfermo iba muy grave, le piden a una familia a mitad de camino que lo tenga allí porque van a adelantarse a buscar un médico porque si lo llevaban podía morir en el camino. Lo dejan en una casa, al rato de que lo dejan, llega un médico, toca la puerta, atiende al enfermo, hace el récipe, como te dije anteriormente, los preparados que se hacían en botica y se va. Cuando llega la familia con el médico de Barquisimeto, la familia le dice, la familia que acogió al enfermo, ya lo visitaron, ya vino un médico y el doctor que acompañaba a la familia dice, dejó algo, sí, aquí dejó un récipe. Me contaba Monseñor Antonio Rojas que cuando el médico ve el papel, el récipe, empezó a llorar y la ujú. familia asombrada le dice, pero ¿por qué llora? Y dice, porque esta letra fue de mi maestro, el doctor José Gregorio Hernández. Sí, Ya en 1935, su fama había cundido ya incluso las regiones fuera de Caracas y en Venezuela brillaba su fama de sí. santidad. Lamentablemente él muere arrollado por un vehículo, ¿ah? Luego de Un recibir el vehículo, impacto de un vehículo. Ujú, sí, en una Caracas de 1919, cuando solamente habían en Venezuela 700 vehículos. sí. Uno de esos vehículos lo va a atropellar y, ¿Qué y edad tenía fallecerá. el doctor el doctor José Gregorio Hernández en ese entonces, padre, recuerda? Mm, no, Un hombre no lo joven. tengo a la Fallece mano. era un hombre Era un joven, hombre sí. muy joven, sí. Sí. Era un hombre muy joven, era un hombre de baja estatura, 54 años. Padre, los milagros acumulados por José Gregorio Hernández para ser primero beatificado y luego ahora canonizado, el próximo, ya lo hemos dicho, el próximo 19 de octubre, se necesita, según lo que tenemos entendido, acumular por lo menos 2 milagros. Sé que hay uno del que está vinculado a una criatura, a una niña que fue víctima de un robo, un atraco, y en ese momento recibió, no preciso, si 2 disparos. Sí, recibió un impacto en la cabeza que
que le quitó masa encefálica y, y bueno, fue un milagro que la niña se pudiera restablecer completamente con todas sus Pero funciones. su médico tratante fue el doctor José Gregorio. No, esta niña fue en el llano venezolano hace pocos años. De Ah, hecho, ok, el proceso lo llevó el entiendo. cardenal Baltasar Porras. Con el proceso de beatificación y canonización, yo te quería decir que es el proceso mediante el cual la O sea, iglesia, disculpe, padre, entiendo que la niña, los padres se le encomendaron al doctor José Gregorio Hernández, ¿ah? al doctor José Ok, Gregorio ok, Hernández, sí. ok. Del proceso, es un proceso muy complejo, ¿viste? Es Ujú. un proceso muy complejo que lo que busca es probar la santidad de la persona fallecida. El paso previo se llama beatificación y el paso pleno se llama la canonización. Canonización. Ambos procesos requieren demostrar primero la heroicidad de sus virtudes como persona y como cristiano. Ujú. Y lo segundo, un milagro que confirme ese proceso. El Mm, proceso de beatificación y canonización consta de 4 partes. Hay un ujú. proceso que se hace diocesanamente cuando se abre la causa. Es un proceso de investigación Proceso de diocesana. investigación, así. Es un proceso de investigación diocesana que va a finalizar con el recopilar lo que fueron los testimonios, lo que fueron los documentos que avalan las virtudes heroicas del candidato. Ujú, ujú. Sí, Luego, cuando finalice ese proceso, eh, hay un reconocimiento. La iglesia le va a llamar venerable. ujú, Empieza la segunda parte del proceso. Ese ujú. proceso ya se va a llevar en Roma, en donde la Congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano lleva adelante el estudio de todo esto recopilado en la investigación diocesana y finaliza con se utiliza un término en latín, un positio o un positivo que va a darle fin a esto, a esta segunda parte, Ujú, ujú, y al candidato se le va a llamar siervo de Dios. ujú, ujú. Allí se va a esperar en la tercera parte por un milagro que va a corroborar las virtudes heroicas de este santo y va a recibir lo que han tenido estos 4 semillas de santidad venezolana, el título de beato. Y para ser considerado santo se necesita un nuevo milagro que confirme aquello que ya en la causa Sí, se ha probado. Yo te quería decir que la Madre Carmen sí, cumplió está con sus 2 pendiente. Ella también milagros, será canonizada por el próximo 19 de octubre. La madre pero Carmen Rendiles. Ujú. ella cumplió con sus 2 milagros, pero José Ajá. Gregorio Hernández, por el sensum fidei, por la fe que había en medio del pueblo, el Papa firmó el decreto sin el milagro. No hubo un segundo milagro que se comprobara como lo pide la causa, sino que por la fama de santidad que José Gregorio Hernández tenía en el pueblo, eso se llama el sensum fidei. El Papa aprobó la canonización por la fama de santidad. A José Gregorio se le atribuyen muchísimos milagros. Una cuestión es que se le atribuya y otra cosa es que se pruebe. Sí. En el caso del segundo milagro de José Gregorio Hernández no se llegó a completar el proceso, sino que por el sensum fidei, por esta fama de santidad que Sí. había en medio del pueblo, el Papa aprueba la canonización. Ujú, ujú. El Papa Esto es Francisco, un de dato paso, ¿no? curioso. Papa El Papa Francisco Francisco, aprueba las dos canonizaciones, tanto la del doctor José las Gregorio dos, Hernández como la de la madre Carmen Rendiles. Carmen Tendiles, firma Sí. el decreto de la Madre Carmen y firma el decreto de
el beato José Gregorio Hernández. Pero yo te quería comentar una anécdota que se me pasó Sí, de ya la casi muerte para de José cerrar, padre. Gregorio. Sí, nos queda poco tiempo. Ujú. A ver, adelante. Un detalle. Ujú. ¿Sabes que cuando atropellan al doctor José Gregorio Hernández allá en La Pastora, lo llevan urgente al Hospital Vargas? En el Vargas convalecía nuestra segunda beata, la Madre Candelaria de San José, Ujú, ujú. que la habían llevado de Altagracia de Orituco, se había caído de un caballo, porque en aquel tiempo recolectaban la comida para los ancianos. Y Madre Candelaria de San José, que es nuestra segunda beata, le Ujú. habían tenido que extirpar un seno. José Gregorio Hernández siempre le rezó a sus moribundos la oración del buen morir de San José. Cuando llega José Gregorio, esnucado, porque él murió por un derrame cerebral, esnucado, al Vargas, llaman a la Madre Candelaria para que le rece al cuerpo sin vida y ella saca del bolsillo del médico aquella oración de San José que tanto le rezó otra gente y Madre Candelaria se la reza a él. Se encontraron dos santos, José Gregorio muerto ahí en el Vargas y Madre Candelaria de San José, nuestra segunda beata, restableciéndose de aquella extirpación de un seno. Sobre la Entonces, madre, sí, sobre la madre Carmen Rendiles, para no dejarla fuera, sería injusto. También va a ser canonizada el próximo 19 de octubre, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué destacar, padre, por favor? una mujer muy avanzada para su época, ella le faltaba una manito. Ujú, Ella ujú. nació con un problema congénito, ella le faltaba un brazo. Ella era hija de las siervas de Jesús, una congregación francesa que tenía sedes en Venezuela. Cuando en aquel tiempo no habían buenos medios de comunicación, Francia avanza en la libertad de pensamiento mucho más que América. Ujú, Estaba la Segunda Guerra Mundial por el medio. Aquella congregación cambió mucho y las hijas que tenían en América quedaron atrás. ujú, ujú. La congregación se separa. Las de América fundan las Siervas de Jesús, liderada por Madre Carmen Rendiles, Carmen Rendiles, sí. y, y se dedicarán a la atención a los seminarios y el cuidado de los sacerdotes. Uno de los carismas de las Siervas de Jesús, orar por los sacerdotes y el amor por la Eucaristía. De hecho, el lema de Madre Carmen es Viva Jesús, hostia. Sí. Funda la congregación, imagínate, faltándole una manito. Si esa mujer hubiera tenido sus dos brazos, ¿qué hubiera hecho? Mm. Una mujer muy querida en Caracas, amada por el cardenal Quintero, Arias Blanco, todos estos arzobispos le Sí. ayudaron y bueno, esta obra grande que ha llevado en los seminarios de Venezuela, en parroquias, y bueno, que le dan Sí, a este partir justo del lugar 19 de octubre, luego de la canonización, tendremos dos santos venezolanos, el doctor José Gregorio una Hernández y la mujer madre y un hombre. Carmen Rendiles. Padre, muchísimas gracias. Siempre un gusto. eh, bueno, en este momento verlo, aunque sea por esta vía, a ver cuando nos, nos tomamos un café. Nos Yo, encontramos. sí, el padre Francisco Insúa, lo decía al inicio de este podcast, estuvo un buen tiempo en la iglesia matriz, hombre muy apreciado, estimado en nuestra ciudad, yo diría que en el estado de Aragón en general, y actualmente está prestado a Cagua. Su bendición, padre, por favor, para quienes Dios nos los siguen. bendiga para ti y para todos tus seguidores. Gracias, Y bueno, padre. con alegría esperar esta gran fecha. Un Bueno, abrazo y gracias a todos ustedes por acompañarme, Tael Manfieles, en este podcast. Recuerden, importantísimo que se suscriban a mi cuenta en YouTube, @Tael Manfieles, que me siga por Instagram, @Tael Manfieles, y en TikTok ya, @solo con Taelman. Muchísimas gracias al director técnico y a ustedes hasta otra ocasión.